La estatua o escultura más importante de la Nueva España y probablemente de la América Latina y puede ser que hasta del mundo, salvo lo que decía el barón Alexander von Humboldt, que la estatua de Marco Aurelio. Pero dada la belleza y tamaño, peso, yo creo que fue la más importante del mundo. Soy Emilio Benítez y tengo 35 años dedicado a las investigaciones históricas. Manuel Vicente Agustín Tolsá Sarrión Álvarez y Gómez. Este fue el nombre completo del más famoso arquitecto que vino a la Nueva España y cuyo nombre resumido es Manuel Tolsá, más conocido, ¿verdad? Y este arquitecto nació en 1757 en España, en Sevilla. Posteriormente hizo sus estudios en las dos más prestigiosas academias de artes, que fue la de Sevilla y la de Madrid, la de Bellas Artes. En ambas escuelas estudió escultura y concluyó sus estudios con altos honores en arquitectura en la de Madrid. Posteriormente el rey lo nombró cámara, así se les llamaba en ese entonces a los que eran como ponderantes en alguna rama de las artes. En este caso el arquitecto era preponderante en la cuestión de las esculturas. Posteriormente el virrey, más bien el rey en ese entonces, lo mandó a México para que se hiciera cargo de la escuela, de la famosa escuela de San Carlos, de las Bellas Artes. Él se trasladó desde el puerto de Cádiz, vino en 1791 y llegó en el mismo año, partió en abril y llegó en más o menos junio por ahí del mismo año 791. Nada más venía con su, digamos, hija adoptiva, huérfana, que se llamaba Joaquina Tolsá, y su ayudante, que se llamaba Pomposo, Bernabé Pomposo. Llegó aquí a México y se estableció inmediatamente en la academia. Se casó en 1793, pero en Veracruz con una, digamos, chica de Abolengo, de esa zona, que se llamaba María Luisa Sáenz Espinosa de los Monteros. Torres Torrija y Espinosa de los Monteros son apellidos muy famosos en la Nueva España. Posteriormente se puso a trabajar en proyectos muy importantes. Uno de los proyectos importantes fue el Colegio de Minería, que, como sabemos, en la actualidad se llama Palacio de Minería. Ya estando en funciones, le encomendaron varios trabajos de los que salió avante. Imagínense, nada más hizo hasta el desagüe, hizo lo de las tomas de agua, o sea, la planta de la Alameda, la del Real del Seminario. Hizo una serie de cuestiones hidráulicas muy importantes para la Ciudad de México en ese entonces. Inclusive hasta fabricó unos cañones de bronce. El arquitecto luego hizo fama y fortuna, pero fue un hombre muy compartido. Tan es así que su casa de él es actualmente el Teatro Hidalgo, que conocen, que está allá por la avenida Hidalgo precisamente. Esa era su casa. Imagínense el tamaño de su casa. Pero vean la labor altruista del maestro. En su casa albergaba a 40 infantes. Estos infantes eran huérfanos, abandonados, y el maestro les daba instrucción, casa y vestido. Asimismo, el maestro tenía 9 hijos, 7 varones y 2 mujeres. De sus hijos, ninguno se hizo arquitecto, porque tuvo 4 generales y 3 coroneles en su
militares obviamente. El maestro, como les comentaba, que era muy altruista, inclusive participó en una, llegó una fiebre muy fuerte a México y él estuvo ahí ayudando en los hospitales. Por eso también adquirió, digamos, una enfermedad ahí que la vino arrastrando los 10 últimos años de su vida. Les comentaba que el arquitecto Manuel Tolsá, bueno, fue escultor también, ¿verdad? Pero de allá desde España, el rey le mandó una serie digamos, de moldes, que son, esos moldes todavía existen, de hecho existen esos moldes, varios de ellos están en la Academia de San Carlos. Y hay un dato muy importante aquí en la vida del maestro Tolsá. La arquitectura que él legó es única. Anduvo trabajando en los distintos edificios y casas de los grandes señores, digamos, del dinero. Porque imagínense mantener tantas personas, tanto también de su equipo de trabajo. Y una de las cosas que pasó fue que el barón de Branciforte, o virrey de Branciforte en ese entonces, él quiso quedar bien allá en España y pidió, digamos, que se erigiera la estatua del rey Carlos IV, que era pues muy impopular en su país. Pero como utilizaron unos fondos públicos y donaciones, entonces la corona española le concedió que se erigiera la estatua de Carlos IV. Esa estatua de Carlos IV, todos la conocemos como el caballito. Pero este elemento tan importante de México, y es uno de los símbolos importantes de México. Sabemos que el Palacio de Bellas Artes, el Templo Mayor, la estatua, la Torre Latinoamericana, son edificios emblemáticos. Y el caballito no se queda atrás. Es una estatua que mide 4.75 metros de altura, pesó más de 27,000 kilos, o sea, 27 toneladas y fracción. Se fundió en una sola pieza. Tardaron como 19 meses en pulirla y darle los detalles. Esta estatua, el arquitecto quiso que se viera muy bien Carlos IV, porque le puso una capa de un emperador romano y asimismo la diadema, ¿no?, de laureles. El caballito, digamos, el modelo, parece ser que le llamaban el tambor. Me imagino que era un caballo precioso, porque si ven la estatua, es bellísima. Primeramente en los talleres de la fundición del maestro Tolsá estaban en lo que es ahora actualmente la tercera calle de República de Colombia, aquí en el centro histórico, obviamente. Y eran las famosas huertas del Colegio de San Gregorio. Ahí lo fundió el maestro con sus ayudantes, y también estuvo participando el director de la Academia de Bellas Artes, Salvador de la Vega. Pero fíjense que hay un dato muy triste, porque antes no había los medios, los recursos técnicos. Entonces, al estar toda la gente absorbiendo los gases, imagínense estamos hablando de más de 27,000 kilos de bronce fundido. Yo creo que la mayor parte de ellos perdieron los dientes, entre ellos el maestro Tolsá. Pero precisamente una de esas cosas que devino en su fallecimiento del maestro fue haber tenido una úlcera gástrica debido a esa pérdida de dientes. O sea, para que vean que también le costó la vida al maestro prácticamente también la fundición de esta pieza. Esta pieza, como les comenté, se fundió, la trasladaron aquí al centro, al Zócalo. Previo habían hecho una estatua de madera y yeso,
que pues luego la quitaron, obviamente. Ahí la pusieron la nueva y duró muchísimos años ahí. Después fue trasladada a la primera universidad, ahí en la calle de Moneda. Ahí estuvo muchísimos años. Y posteriormente, más o menos por el año, creo que 1852, la trasladaron a donde está actualmente. Ese traslado duró 9 días. Se la llevaron con, digamos, con mastiles y embadurnados de grasa y tirado por mulas y cuerdas. 9 días duró ese traslado. La fachada de la catedral, la principal portada de la catedral, es obra del maestro Tolsá. El reloj y las virtudes teologales que le llaman, que están en la parte de arriba. Ahora que visitemos la catedral y que hagamos el recorrido para que les explique cómo fue construida y esos 173 años de obra que concluyeron con el maestro Tolsá precisamente, al exterior, en las virtudes teologales, que son la fe, la esperanza y la caridad. Esas son las virtudes teologales. Y hay otro dato muy importante aquí, que como tenía que mantener a tanta familia, agarraba obras a diestra y siniestra, y todas las hacía muy bien, pese a que estaba enfermo. Hizo la casa conventual de la Marquesa de Selva Nevada, por ejemplo, la de San José de Borda. Hizo cosas, la Marqués del Apartado. Hizo obras que tal vez no sepamos exactamente cuántas se hayan quedado por ahí en el olvido. Yo precisamente estoy haciendo un estudio, una investigación, por mi parte obviamente, para ver, como tengo mucha familiaridad con el estudio de la arquitectura del maestro Tolsá. Entonces estoy haciendo un recorrido por diferentes edificios para ver si coordina con la obra arquitectónica del maestro, porque eso nadie lo ha hecho. Yo estoy en ese trabajo. Recuerden que el centro histórico tiene casi 2000 edificios, si no es que está un poco más, de valor arquitectónico, artístico e histórico. O sea, esa es la cuestión. Y nos vamos ahora a referir a esa labor humanitaria del maestro, porque duró 10 años casi con enfermedades y todas esas cuestiones. Nada más que desgraciadamente su nombre ya no fue tan reconocido, en el sentido de que su familia, como ninguno se dedicó a la arquitectura ni ninguna de esas ramas, ahí el maestro se perdió. Y él inclusive hizo una donación en 1793, parece ser que donó a la Academia de San Carlos 300 monedas, varios escudos de, digamos, emblemas, y las famosas moldes de yeso. Habría que ver dónde están esas 300 monedas que comentan en ese periodo, que obviamente ya imagínense de ese siglo XVIII, principios del siglo XVIII. Yo creo que esas piezas ya no existen. Los invitamos a que nos sigan en nuestro canal Renacimiento 4T. Aquí vamos a hablar de arte y cultura, personajes importantes, edificios emblemáticos, calles y leyendas. Muchas gracias y nos vemos a la próxima.